Cordial saludo, mi nombre es Rosalba Borja, soy estudiante del programa en zootecnia. En esta ocasión voy a presentar el recorrido que hace un fármaco mediante dos vías de aplicación, como es la intramuscular y la oral, y también los procedimientos que se debe tener a la hora de una toma y envía de muestras a un laboratorio. Bueno, ¿cuál es el recorrido de un fármaco aplicado intramuscularmente en el músculo de alanca para controlar una encefalitis? Entonces, primero el fármaco es aplicado acá en esta parte del anca, luego por absorción pasa a los capilares del músculo, luego a las arterias, a las venas y a las arterias, después al corazón y de ahí es distribuido por todo el organismo del animal, incluyendo el cerebro en este caso. El recorrido de un fármaco aplicado oralmente para controlar una neumonía. Entonces, la absorción del fármaco utilizado en un animal por vía oral se da a través de la mucosa del tubo digestivo. Él empieza en la boca, pasa por la faringe, luego el esófago, llega a los intestinos y por el circuito venoso mayor, tras la absorción, va directamente al corazón. Después se distribuye por todo el organismo por medio de la circulación sistemática. Ya después, como la pequeña parte que es absorbida en el resto de la mucosa digestiva, se incorpora al circuito venoso menor, que es como el que pasa primero por el hígado, luego va al corazón. Esto hace que disminuya la disposición del fármaco a causa como de la primera metabolización que ocurre en el hígado. Y ahí pues los pasos para la toma y envío de muestras de distintas enfermedades y especies. Entonces, primero tenemos la toma de muestra en un pollo vivo, presuntamente con enfermedad de Newcastle. Para esta muestra es necesario sacar sangre para sacar el suero y hacer una serología. Entonces, la técnica para tomarla: primero se le coloca la aguja a la camisa, se sujeta el pollo, se introduce la aguja a la vena braquial y se toma la muestra sin anticoagulante, en un tubo sin anticoagulante. Al tener en el tubo aproximadamente 3 ml de sangre, se retira el tubo y se saca la aguja. Luego, para el marcado, el embalaje y los datos que debe de llevar el anexo, entonces primero que todo se debe marcar el tubo con la enfermedad a identificar, la identificación del animal, aparte se debe llenar pues como un formato con el nombre del predio, la especie, la edad del animal, el tipo de muestra y la fecha y hora. Luego se toma una nevera icopor, se le coloca hielo en el fondo, luego una laminilla icopor encima del hielo, luego la muestra paradita, otra laminilla icopor, más hielo y se sella la nevera. Estas laminillas de icopor son como con el fin de que la muestra no tenga contacto directo pues con el hielo. Bueno, una muestra en un porcino vivo con posible erisipela porcina. El tipo de muestra que necesita es sangre para sacar el suero y hacer una serología. La técnica para tomarla: antes primero que todo se debe inmovilizar el cerdo con un arcial, tratando de sostenerlo pues de que él esté como lo más tranquilo y lo más quieto posible. Los materiales que vamos a necesitar en este caso son tubos sin aditivos, una camisa y una aguja. Se le coloca la aguja a la camisa, se introduce en la vena cava anterior y se le coloca el tubo a la camisa para recoger la sangre, que esta debe ser más o menos 7 ml. Se marca el tubo con la enfermedad sospechada que se desea identificar en el animal, en este caso pues sería la erisipela. Se toma la nevera icopor, se le coloca el hielo en el fondo, igual pues que en la anterior muestra,
una laminilla y copor encima, luego la muestra paradita, otra laminilla y más hielo. Se llena un formato con la identificación de la especie, la etapa, la edad del animal, el nombre del predio, lo que se desea identificar, el tipo de muestra, la fecha y la hora. Luego se debe sellar pues como bien la neverita y transportarla con mucho cuidado. La muestra que se debe tomar en un caprino muerto por intoxicación desconocida, esta se debe de hacer mediante una necropsia para sacar la muestra de histopatología y toxicología. Para hacer la histopatología, el procedimiento lo primero que se debe hacer en el procedimiento, entonces se abre el animal, el caprino, lo más pronto posible. Se habla pues de que esto debe ser preferiblemente antes de 1 hora. Con la ayuda del bisturín se abre, se prepara un agua formulada al 10%. Con la ayuda de un bisturí y una pinza se sacan las muestras entre 1 y 2 centímetros de órganos, que en este caso sería el estómago, intestinos, vaso, hígado y riñón, tomando gran importancia pues el hígado y el riñón aquí. Para hacer la toxicología, el procedimiento que se debe llevar es: al tener el caprino abierto, se saca el contenido estomacal e intestinal, se empaca en una bolsa estéril, se sella, se marca la muestra y se empaca en un termo de copor con hielo. Ambas muestras se deben de ir marcadas con la especie, la posible enfermedad, nombre del predio, la edad, la etapa productiva, la sospecha de intoxicación, la fecha y hora. La muestra para histopatología, esta no hay necesidad de refrigerar, pero la de toxicología sí es necesario pues conservarla en frío. Un bovino vivo con una intoxicación desconocida. Para esto necesitamos un examen toxicológico de sangre o de contenido ruminal. Ya pues que el animal está vivo no nos da pues para mandar la muestra de órganos. Entonces, para hacer la toxicología de la sangre, se sujeta al bovino, se le introduce la aguja al bovino en la vena yugular, haciendo una leve presión al lado de abajo para que brote la vena. Se le coloca un tubo a la camisa para recoger la sangre, esta debe ser de 7 ml aproximadamente. Y para hacer el toxicológico de contenido ruminal, se debe sujetar al bovino, se le abre la boca, se le introduce una sonda hasta el rumen y por medio de esta se le saca contenido ruminal. Este se debe empacar en un frasco de boca ancha y luego se debe refrigerar. Se debe marcar el tubo con la identificación y la identificación pues, del animal, la sospecha de la intoxicación. Se empaca en una nevera y copor con frío, pero siempre que empaquemos una muestra de esas que necesite frío, debemos tener en cuenta de que no tenga contacto directo con el hielo. Se debe llenar un anexo a enviar con los demás datos mencionados anteriormente. Una muestra que se debe sacar en un conejo con lesiones compatibles con sarna sarcóptica, en este caso sería un exudado, que sería un raspado de piel. El procedimiento que se tomaría acá en este caso es, la persona pues que vaya a tomar la muestra en esta y siempre las otras muestras, debe tener mucha precaución, debe de protegerse, utilizar medidas de protección. Entonces, para este caso, la persona se debe colocar guantes. Se debe colocar guante y cortar el pelo del conejo en la parte como más afectada. Luego se echa un poco de aceite cristal y con la ayuda de un bisturín se debe proceder al raspado de la piel en varias partes afectadas. Ojalá por ahí unas 5 muestras y esta echarla en un frasco estéril. O también se puede colocar sobre un portaobjeto, se guarda en un frasco, bolsa estéril o cajita de vidrio o de plástico. Además, también se deben de enviar muestras de pelo arrancadas desde la raíz. Se envía la muestra al laboratorio, pues esta muestra se debe enviar al laboratorio lo más pronto posible, con el formato pues que debe acompañar todas las muestras, como con los datos que contenga el nombre de la especie, la sospecha posible del ácaro, la edad, la etapa productiva y el nombre del predio.
En un equino en el que se requiere descartar hematuria o hemoglobina, es necesario sacar un examen parcial de orina. Entonces se toma una muestra de 20 a 30 ml de orina, se empaca en un tarro limpio y esterilizado. Se debe enviar inmediatamente al laboratorio, ojalá. Y si ya en caso de que el laboratorio quede muy lejos, entonces hay que refrigerarlo en una nevera de icopor y enviar la muestra pues que no tenga contacto directo con el hielo. Se debe marcar con la identificación del animal y la enfermedad sospechada, además los datos del predio, especie, sexo, edad, fecha y hora. La toma de una muestra en la placenta de una oveja que abortó un feto, entonces en este caso sería un NIDES o una histopatología. En el NIDES se debe mandar pues como el tejido completo, una parte de esta. Se puede evaluar brucela, tosoplasma, neospora y clamidia. Se manda al laboratorio refrigerada y rotulada en una bolsa o en un frasco. Para hacer la histopatología de la muestra sería un tejido, una parte del tejido de la placenta. Esta se manda en una solución de agua destilada con formol al 10% y esta no hay necesidad de refrigerarla. En un bovino vivo con posible estomatitis vesicular, la prueba debe ser una prueba molecular de PCR. La técnica que se necesita, primero, si el área donde se va a sacar la muestra está muy contaminada, muy sucia, se debe lavar pues con abundante agua limpia y con la ayuda de una pinza tomar los bordes de las vesículas que no estén como desgarradas o tratadas preferiblemente, hasta completar una muestra mínima de 2 gramos. Con las demás, para el embalaje, pues el procedimiento es lo mismo como parecido como las demás muestras. Entonces se debe envasar en un frasco o una cajita estéril con glicerina tamponada al 50% y se refrigeran. Se empaca la muestra en un termoicopor evitando que el hielo tenga contacto directamente con las muestras. Y como con las demás muestras, debe ir acompañada de una información como el nombre del predio, la sospecha de la estomatitis, el nombre y la especie y demás datos pues necesarios, ya que los datos nunca sobran cuando se mandan una muestra al laboratorio. Como conclusión, entonces, la toma de muestras es de gran importancia a la hora de identificar un problema sanitario en las producciones para hacer un tratamiento indicado y no al azar, lo que trae grandes problemas como la resistencia a los medicamentos, entre otros. Cuando se hagan las tomas de muestras y en el transporte de las mismas, siempre debemos de tomar muchas precauciones al tener contacto con el animal y pues en el transporte de las muestras, ya que muchas enfermedades de esas son zoonóticas. Además, también para no contaminar la muestra o tener un posible riesgo pues, de contaminar otras áreas. Las pruebas de laboratorio son indispensables a la hora de tener un diagnóstico más acertado y poder hacer un control a tiempo y prevenir problemas mayores. A la hora de tomar una muestra se debe tener presente la especie, la edad, el tipo de muestra, si se lleva aditivos o no, las condiciones en que se deben de transportar y demás datos pues, que sean como necesarios para tomar una muestra de excelente calidad y poder pues identificar lo que necesitamos identificar y de pronto no alterar la muestra. Bueno, aquí están las bibliografías y muchas gracias.